China tiene una población de 1.4 billones de habitantes, de los cuales se estiman que 120 millones es cristiano, lo que lo convierte en el séptimo país con mayor número de creyentes a nivel mundial, y se estima que para el 2030 sea el país con más cristianos mundialmente. Y aunque es un número extremadamente grande, la iglesia en China es objeto de persecución. Los cristianos son perseguidos y hostigados por su fe, pero la pregunta es, ¿cómo es que la iglesia en China ha crecido tanto a pesar de la tribulación que está pasando? ¿Cómo es que en China, a pesar de la persecución y demolición de iglesias, los cristianos siguen multiplicándose de una manera increíble? A continuación, en este video te lo explicamos, así que no te lo pierdas. Número 1. El gobierno chino controla a la iglesia. El cristianismo en China no es ilegal. La postura oficial del Partido Comunista es atea, pero no se obliga eso sobre todos los ciudadanos chinos o expatriados. El cristianismo protestante es una de las 5 religiones aprobadas junto con el budismo, el taoísmo, el islam y el catolicismo. Sin embargo, la iglesia en China no es del todo libre. Te lo explicaré a continuación. En 1582, las misiones cristianas llegaron a China. Pero en 1724 el cristianismo fue prohibido y catalogado como culto maligno. En 1860 China hizo un tratado para permitir las misiones, pero en el 1953 los misioneros fueron expulsados por el Partido Comunista. Y en el 1966 todos los grupos religiosos fueron prohibidos por el presidente de Mao. Sin embargo, aunque el evangelio fue prohibido, el cristianismo seguía creciendo y creciendo en las sombras. Por eso, en el 1979, China, como no podía destruir el cristianismo y por cuanto este seguía creciendo a pesar de ser prohibido, optó por controlarlo de la manera más sutil posible. Pues en 1979 las religiones aprobadas fueron permitidas de nuevo, pero fueron aprobadas bajo el gobierno del movimiento patriótico de las 3 autonomías y el Consejo Cristiano de China, el cual es gobernado por el gobierno. ¿En qué consistían estos movimientos? El gobierno chino le tiene miedo a grupos como redes, coaliciones, sínodos, presbiterios y denominaciones. A China no le gustan los grupos grandes y organizados que puedan agitar fácilmente a las masas. Así que hay un movimiento para gobernar todos los movimientos. El movimiento patriótico de las 3 autonomías. Su lema es autogobernados, autofinanciados y autopropagados. Es decir, las actividades de las misiones de las iglesias que pertenecen a este movimiento son locales, no extranjeras. Las iglesias bajo este movimiento no tienen denominaciones. Toda iglesia debe existir bajo la dirección del Consejo Municipal y Provincial, pero sin influencia externa y sin formar redes, presbiterios u otros grupos similares. Así que el movimiento patriótico de las 3 autonomías creó el Consejo Cristiano de China para controlar el cristianismo, pero este consejo no es administrado por iglesias, sino por el mismo gobierno. Por ejemplo, si tú eres pastor en China y tú quieres que tu iglesia esté autorizada para hacer cultos, para evangelizar y predicar el evangelio, debes registrar esa iglesia en el Consejo Cristiano Chino para que tu iglesia sea una iglesia legal. Pero hay un problema: al registrar tu iglesia en este movimiento, debes someterte a las reglas del gobierno. Pues el gobierno se reserva el derecho de censurar y controlar sus iglesias en la medida que lo consideren necesario y apropiado. Por ejemplo, el gobierno ha prohibido que se usen cruces, ha prohibido versículos bíblicos en las paredes de la iglesia. En vez de, deben tener una bandera del Partido Comunista. Estas iglesias, aunque son legales y pueden realizar sus cultos, no tienen libertad para hacer lo que ellas quieran, sino que deben someterse a las reglas del gobierno, pues existen restricciones indeseables, restricciones que las iglesias registradas han aprendido a tolerar, y hay políticas con las que muchos líderes de la iglesia no se llevan bien. Por ejemplo, en las iglesias registradas, todos los eventos deben ocurrir durante los horarios designados en la instalación designada. Los grupos pequeños, las células, los eventos de capacitación, etc., deben tomar lugar en el edificio de la iglesia donde se puedan monitorear las cosas. Algunos pastores están obligados a enviar sermones a un funcionario del gobierno
con anticipación para su revisión y aprobación. Sumado a todo esto, el gobierno cambia de decisión según pasa el tiempo. Un día te dice que puedes evangelizar, pero luego lo prohíbe, como pasó en el 1953, que los misioneros fueron expulsados de China luego que el gobierno les permitiera predicar en el pasado. Número 2. El gobierno chino persigue a las iglesias que no quieren ser parte del Consejo Cristiano Chino. Y comienzo el punto número 2 con esta pregunta. Si el cristianismo en China es legal y las iglesias pueden reunirse públicamente bajo la bandera del movimiento patriótico del gobierno, ¿por qué hay iglesias que están siendo cerradas y cristianos encarcelados? Bueno, en el pasado ciertos libros de la Biblia estaban prohibidos, como Daniel y Apocalipsis. El evangelismo no estaba permitido. El evangelio no podía ser proclamado con denuedo, y así sucesivamente. En consecuencia, hay cristianos que no se sienten seguros en China. Hay cristianos que no quieren sentirse limitados por el gobierno y han optado por unirse fuera de la estructura del movimiento patriótico. Estas son las llamadas iglesias clandestinas o iglesias caseras. Se reúnen en tiendas, bares y restaurantes cuando están cerrados, o en casas y apartamentos alquilados. Todas estas iglesias son consideradas ilegales por el gobierno y por lo tanto son objeto de persecución si son descubiertas. Por cuanto no se sujetan a la ley, los funcionarios locales a veces saben acerca de estos grupos y se hacen de la vista gorda. Pero como son ilegales, no hay paz mental, ya que estas iglesias podrían ser hostigadas si presionan a los oficiales locales. Por ejemplo, en el 2018 la iglesia Lámpara Dorada, una congregación de más de 50,000 miembros, fue demolida por el gobierno chino porque no estaba registrada en el Consejo Cristiano Chino, y no ha sido la única. Muchas iglesias han sido desmanteladas por esta razón y por cuanto sus miembros, sus pastores, se han levantado en contra del gobierno. Y aunque el gobierno chino incluso ha extendido una invitación a las iglesias caseras para que salgan a la luz y se registren, y aunque esas autoridades han prometido un lugar seguro en su actual espacio de reuniones clandestinas, pues solo quieren saber quiénes son y dónde están, esas iglesias clandestinas o caseras prefieren seguir adorando en las sombras, en la oscuridad, donde el gobierno no sepa de ellas. Lo interesante de todo es que parte de esa iglesia perseguida y maltratada es la iglesia que hoy en día está dando un mensaje de esperanza en Wuhan, predicando el evangelio y repartiendo mascarillas para prevenir el virus que se ha hecho mortal en este país. Es por eso que nuestro deber como cristianos es orar por los cristianos de China, para que su fe no falte y para que continúen predicando el evangelio con denuedo en medio de toda esta crisis. Y esta es la razón de por qué la iglesia en China hoy es, en un sentido, tan grande que se estima más de 100 millones de cristianos. Sin embargo, déjame decirte que de esos, el gobierno solo reconoce apenas un 30%. Eso significa que son más las iglesias clandestinas que las iglesias que han optado registrarse y legalizarse bajo los protocolos del gobierno. Es interesante ver cómo el gobierno chino optó por controlar la iglesia mediante este movimiento patriótico porque no pudo detener el avance del evangelio. Esto no es más que la obra de Jesucristo, pues él dijo que él mismo edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. La iglesia sigue creciendo en China, ya sea controlada por el gobierno o de manera clandestina, porque Jesucristo la está edificando. A Dios sea la gloria. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor la situación de los cristianos en China y así puedas orar de manera más objetiva por estos cristianos. Si te ha gustado esta información, no olvides compartir para que otros sean edificados. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Cristianos Actualizados.